Algunos lo llaman contrabando. Otros lo llaman chantaje. Yo lo llamo negocio. No, sí, y tal. El podcast. Bienvenidos, muchachos. A nuestro podcast, De bajo presupuesto. pero de muy buen contenido. El contenido que le gusta a la gente. ¡Bravo! Oye, De nuevo por aquí, otra vez nosotros. papi, estamos a uno en capítulo 50. ¿Has visto? Yo voy a hacer un call action a la gente. Chacho, actívense, métanse en el juego. Capítulo 50, venimos. Experiencias paranormales, parte 2. Si usted no lo ha visto, no lo ha escuchado, váyase a YouTube o Spotify, episodio 1. Para la gente Uno. que no tenía todos los episodios en Spotify, Hace ya lo tiene, ya está 49, arreglado. hace 49 capítulos atrás. Exactamente. ¡Ay! Bueno, 48, pues este es el 49. Ajá, exacto, eso, 48 capítulos atrás. Todo el que vio eso sabe que ese capítulo está buenísimo. Anda, velo y viene para acá el capítulo 50 y te vacilas eso. Mano, te voy a hablar claro. Te Es un emociona. capítulo que me tiene demasiado emocionado. Lo quería hacer hace tiempo ya. Casi un año, marico. Casi un año de Hace un diferencia. año de... la gente lo ha pedido. Sí. Y que mire, vamos a hacer segunda parte de cosas paranormales, pero ya nos engañaron. Cálmate. Que lo bueno se hace esperar. Ahí. Mira, bienvenidos a nuestro podcast. Por aquí, @ el potro dice, anda, dale seguir al canal. Comenta y dale like, chamo, una buena. Ay, buena. Chamo. Chamo. Por favor. Por favor. Arroba Michelle Pico, creo que la vaina así. Por Vale, ahí ya va, tengo ¿no? tiempo que no utilizo las redes. Entonces yo no publico muchas cosas, muchachos, pero síganme y denme amor y cariño. Que te bien el podcast. Ajá, pum, Yo pam. llegué por el potro, Ajá. porque así vamos a juntar la comunidad. Y tú que estás aquí, comparte las cosas, compártelas. Dale ahí abajo, compartir, dale. Mira, mano, te voy a hacer una pregunta. Solo una. Una sola. Ok, suéltale, dime. Tú sabes que la mayoría de las historias de gente con historias increíbles, Como la de no citar el podcast. como la de No Citar el Podcast, Ok. empiezan cuando existe un cambio fuerte en algo. Por ejemplo, Bachiller, justifica su respuesta. Tony Montana. Ok. La película de Tony Montana. Es un cubano que se va de Cuba, obviamente, porque Cuba está en la mierda, llega a Estados Unidos y ese cambio tan radical, llega a un país hecho mierda, sin papeles, no sé qué. Resulta que, bueno, te tienen que buscar la vida, se hace mafioso y se vuelve millonario, famoso, etc. Al Capone viene de Italia. E igualmente viene de una familia pobre, no sé qué, tal. La familia se busca la vida en Chicago, tal, no sé qué. Se termina convirtiendo en eso. ¿Tú crees, cállate la boca, tú crees que actualmente, vamos a llevarlo ahí y luego vamos a irnos a lo que es, tú crees que actualmente en la migración venezolana puede suceder algo parecido? Ok, Pueden que estén haciendo mafiosos así a ese nivel. Primero, Al Capone no nació en Brooklyn. Los papás son los que son de Italia. Yo antes he entendido que él venía ya nacido. No lo sé, Rick. Yo creo que Al Capone nació en Brooklyn. Googlealo, pa' jugo. Bueno, Googlealo. ajá. Mientras yo te digo. A ver, o sea, al punto que tú vas es que la gente que suele tener como que logra algo increíble viene con una historia de haber pasado golpes en la vida, de haberla pasado mal. Exactamente. Yo creo que Un choque emocional. yo creo que en ¿sabes? realidad no, sino que las otras personas que a lo mejor no tuvieron esos choques y lograron algo, esas historias no son interesantes. Claro, pues tú dices, este lo tuvo fácil, la tuvo resuelta. A uno, al ser humano, le gusta ver historias de superación. Tú no quieres que de repente, este tenía mucho dinero y siempre le vas a buscar, pero es que lo logró porque tiene esto. Claro. En cambio, cuando es alguien que no lo logró, que no tenía todas las facilidades, como tú dices, no le puedo criticar nada. Será porque está al mismo nivel que tú y llegó más alto. O sea, ¿sí me entiendes? No, que inclusive puede estar hasta un nivel más abajo. Claro. Y es Claro, nivel más abajo. te motiva el tema de superación de esa persona. Claro, es como, también puedo lograrlo. Que los venezolanos, marico, pasa con todas las nacionalidades. Claro, por eso, pero en todos esos momentos cruciales de migraciones masivas, pasaban esas cosas en el pasado. Ahora actualmente no sé, porque claro. Mira, te voy a poner un Eso ejemplo. uno no se entera hasta que esa gente se muere. No, pero un ejemplo que está ahorita y bueno, me va a tocar darle un poquito de bola a los señores eso. Ajá. Aunque yo no es que esté muy contento con ellos ahorita, pues se Ok. meten con nosotros. Pero sin ir muy lejos, la gente escuela de nada. Marico, lo quieras o no, al que le guste o no el podcast, esos tipos están logrando, en cuanto a podcast de habla hispana, nada increíble. Sí. O sea, ya tuvieron una entrevista con Arcángel que tú dices, bueno, Arcángel ha ido un montón de vainas.
Sí, pero ellos se traen a Arcángel, luego se traen al mexicano que hace un papel en la serie de Ted Lasso. Y es como, men, están escalando en cuanto a invitados heavy. Los números que manejan. Esos tipos viven de esa vaina. Viven Claro. 3 personas de eso, más todo su crew. Y tienen, y les da, y hacen giras por Europa, giras por Latinoamérica, giras por Estados Unidos. Marico, o sea... No, Y, esa- y ese ellos lo tipo- logran por esa misma diáspora de irse y terminan juntos en México. Porque a lo mejor en Venezuela no hubiesen hecho eso. Es verdad, Porque de no- repente Venezuela no hubieran llegado al nivel que están ahorita. Seguramente. O ni siquiera se hubieran juntado. Capaz. Los 3 no, pues ya creo que 2 de ellos sí se conocían. Bueno, vamos a hablar mucho de esos mamagüevos. Que el que quiera que ayude a su podcast después de ver este. Ajá, primero ves este podcast, y luego ves No, no, el- esto es un podcast que se llama Poucas. Esto es un podcast que se llama Podcast. Así. Pero mira, ¿vale? Para la ahorita, gente que ahorita viene llegando. que tocas lo de Acapone, por cierto, ¿ya revisaste? Sí, nació en la ciudad en Estados Unidos. En Tienes Brooklyn, en New razón. York. O sea, sus padres eran, ¿cómo se llama? Inmigrantes italianos. Pero claro, a raíz de eso, me imagino que esa gente quería darle la vida, pero, ¿sabes? También pasó pobreza, Yo tengo etcétera. el mismo ejemplo, puedo decir. Mis papás vinieron de Portugal, yo nací en Venezuela. Ah, bueno, pero mamá huevo. Ya viste, ya hablando aquí venezolano. Succionador de escroto. Succionador de escroto. Porque no decimos malas palabras. Mamá Ek. Mamá, es que Mira, sí, mamá suave. Ek. Ajá, no se me distraiga. No es lo mismo. No es lo mismo porque cuando esa gente estaba en Estados Unidos, estaban pasándola peor. A ver, no me sé la historia de tus orígenes, pero cuando tú ya tal, o sea, ya Cuando eras yo- consciente, Sí, ya estábamos ya era, tranquilos. exacto, ya No al la- nivel de Al Capone. Y era otra época. exacto, era otra Va- época. vamos a contarle un poco. Yo sé que mucha gente no sabe quién es Al Capone. Es más, estoy seguro que la mitad de la gente que nos escucha no sabe quién No carajo sabe. es Al Capone, pero ha escuchado ¿Pero quién el es? apodo Scarface o cara cortada al español. Seguro, eso sí la gente lo ha escuchado. Scarface o cara Ok. cortada, eso es Exactamente. cultura. Es cultura pop. Ajá, Es exacto. Cultura pop, esa es la palabra. Es que es una de las vainas que más me impresiona de Al Película Capone. Pero lo vamos a ir, te lo voy a ir diciendo, pues, coño, para no perder mucho a la gente. Claro. Vamos a tirarle primero quién coño es Al Capone. Mira, ¿Tú sabes quién es Al Capone? yo no. Quédate. Ah, sí. ¿Quién nos enseña? Nació en Brooklyn, por lo visto, Sí. en 1899. ¿Qué ¿Qué bolas nacer un- 1899. ¿Qué bola nacer antes de, así un añito antes de cambiar completo? Venga, sí. Bueno, no es un milenio, sí, un siglo. Justo antes de cambiar el un siglo. siglo, Qué sí. sádico. Nosotros nacimos en el 92, no, pero justo el año antes. En la década del 99. Corrígeme tú si me equivoco, porque a ver, yo no soy experto y muchachos no lo voy a meter. No traes información del capo. No. Esto es lo que yo me sé, lo que yo he visto en mi televisión. Él se crió en Brooklyn, en Nueva York, y él estaba en el colegio, y creo que a los 12, Sí. 12 o 14, 14. tuvo un problema con un profesor y dijo, mira, dejo la escuela. Y de una vez se metió al mundo de la mafia. Pero ya va. Entonces hay que decirle a la gente qué problema tuvo con el profesor. ¿Cuál fue? Yo no me lo sé. Era una maestra. Ok. Y la maestra lo regañó y el loco le dio un arrebato, se cabrió y tal, y le dio un puñetazo a la maestra. Marico, eras tú de niño. Era yo, ¿viste? Pudiste haber sido el Capone. Pero como tu papá no era migrante, no te provocó. ¿Has visto? Y no me acuerdo en la cara. Y le dio un golpe a la maestra y lo corrieron de la escuela y dijo, más nunca vuelvo para Ah, yo leí que tuvo una pelea, pero no sabía que había sido literal una pelea. No, fue pero con la maestra directamente. Entonces, bueno, él tiene ese problema, lo deja y empieza en la mafia, pero él empieza como portero y guardaespaldas de bares. Claro. Antes de que empezara la ley seca, porque nos metemos mucho en el tema de ley seca, porque ahí donde el Capone era el rey. Matando la liga. Entonces, claro, él empieza con eso. Ojo, para la gente que diga, ese niño y tal, no sé qué. Chacho, todo lo que le vamos a contar tienen que entrar en cuenta de que estamos hablando de 1915, 1920, que son los inicios de Al Capone. Claro. En esa época, Entra el en tipo de contexto. vida que era, tener 14 era como tener ahorita 25. Claro. Cuando ya Al Capone tiene 22, que es cuando, creo que con 22 es que se va a Chicago, ya el tipo era como decir una persona de 30. Claro. Es como, ya tienen una madurez mental verga, el Capone era muy vivo. Sí. O sea, tenía mucha Eso facilidad. es mucho, es lo que tú dices, depende mucho del contexto de la situación de ese momento. O sea, imagínense la migración, un montón de gente llegando sin trabajo, no sé qué tal, gente en ese tiempo, Estados Unidos,
De hecho, creo que ellos vivieron la depresión. Sí, vino después. La depresión era en los 30. Bueno, y todo eso, pero claro, por ejemplo, la antesala de la depresión, para lo que no sabe lo que es la depresión en Estados Unidos, vaya y Es cuando búsquenlo. estás triste. Exacto. Es cuando estás triste porque no puedes pagar la cuenta de Amazon. Y, en- y entonces, claro, esa gente necesitaba crecer sí o sí. Es como la gente del campo. Te ponen a hacer cosas que de repente no son de cosas de niños de 12 años, pero te toca No, hacerlo porque marico, tienes que y Al crecer. Capone tenía como 9 hermanos. Ajá. Entonces, como, o sea, tienes que madurar sí o sí, tienes Sí que o sí. buscarte el dinero. Sí o sí. De hecho, creo que salió de la escuela, ya frecuentaba pandillitas de... Sí. Pandillitas. Pandillitas, ahí, de tú amiguitos, sabes. de eso de los que tuve por aquí chilling, relajado. Exactamente. Y ahí fue como que realmente sus inicios en el mundo oscuro. No, el mundo La- mafioso. el mafioso, sí. Ojo, nada de actos criminales sangrientos por parte del Capone están demostrados. Cabe destacar. Eso es lo más interesante del Capone, que es un gángster, un mafioso, famoso, y que encima el tipo nunca fue ligado a ningún tipo de acto sanguinario, Marico, era ni un fucking matanza, crack. ni nada. Era un fucking crack. Pero entonces, retomamos. Yo voy contando cositas y tú me corriges o me complementas si falta algo. Obvio, Tengo entendido yo que él empieza a los 14 años, eso, era como el portero, el guardaespaldas de bares y casinos. O sea, la mafia en aquella época tenía 3 negocios: licor, prostitutas y juegos. Sí. El que era como el jefe de la mafia, el que tenía al Capone como pupilo, no lo quiso poner en el tema de la prostitución todavía porque era un niño. Claro. Y ya luego con el pasar del tiempo, obviamente sí entró y andaba, o sea, era como la mano derecha de este mafioso. jefe mafioso del momento. Del padrino de esa De época. ese momento, claro. Ojo, todo esto pasa, él empieza en Nueva York, luego este tipo se va a Chicago y luego él tiene, creo que es una pelea que la tienen en Nueva York. Sí, que cuando le hacen el... Sí, bueno, exacto, cuando le dan de este lado. Estaba en una discoteca. Ajá, échate. O sea, estaba en un club nocturno, porque ese Ok. tiempo no era discoteca, sino era un club donde la gente iba... Esos Coño, que clubes se veía buenísimo. Ese tipo ese- de fiesta. Yo quiero una fiesta así, años 20, Ajá, marico. ajá. Que tenga que ponerme. Ojo, ahorita en esta época no, pues es calor. Ajá. En invierno que tú te tengas que poner tu traje así, tipo Al Capone, tu sombrerito. Oh, Lo que pasa es que en ese tiempo había demasiada libertad en el sentido de que, por ejemplo, ya ahora no puedes entrar a un sitio como eso a fumar, por ejemplo. O sea, aquí, por lo menos en España, está prohibido. bien. A En menos ese- que sea un after. O sea, en ese tiempo, ellos, o sea, la pinta o la escenografía, por así decirlo, de ese momento de esa fiesta era el tipo con el traje, bebiendo su alcohol, no sé qué, fumando así su puro, el montón de mujeres bailando, con Sí, era vestidos muy cortos. tipo cabaret. Muy cabaret. Mucho pero jazz. elegante, mucho Eso. jazz, un tipo cabaret elegante. Entonces, Al Capone, ya estamos hablando de que ya no tiene 14, ya va creciendo, ¿vale? A lo mejor ahorita hay tipos de lugares así, pero como nosotros no somos gente importante, no podemos entrar ni sabemos dónde. Exactamente. Porque esos sitios no entras a cualquiera. No. Entraba gente que era... Exacto. Los cualquiera entraban a los que entramos nosotros, un pub irlandés. Que no creo que al Capone le gustara mucho entrar a los pubs irlandés, pero bueno. No, tampoco creo. Al Capone le dijo como un piropo, pues le dijo un cumplido, Una pimpollita. a una chica. Y el hermano de la chica pues, se molestó. Y o sea, se empezaron a golpear, no sé qué. Y entre una de esas, el tipo sacó una navaja y le corta 3 veces del lado izquierdo. El diablo, loco. A raíz de eso, Al Capone se gana el apodo de... Obviamente, cuenta que esto es Estados Unidos. Scarface. Gana ese apodo. Cara cortada. Cara cortada, el cual no le gustaba, por No. cierto. Odiaba ese nombre. Aunque, pues, obviamente, lógicamente, era su... Tú sabes que el tipo era... que hemos dicho cosas que nos impresionan, pero en realidad a mí la que más me impresiona de Al Capone, el nivel de... como de famoso que era. O sea, era el primer... Claro. Es más, Al Capone fue el que puso que la gente conociera lo que era un gángster. Claro. Todas las películas de gángster que vemos ahora vienen de la mano de Al Capone. Al Capone fue como el David Beckham del fútbol. Antes de David Beckham había jugadores que vendían, pero un jugador que se cuidara la imagen, Claro. que vendiera, que se tenía que vestir elegante y todo.
eso era Al Capone en la mafia. Y el tipo después de las cortadas, a veces se las maquillaba para ocultarlas y siempre trataba de cuando veía que le iban a tomar una foto, voltearse, él las tenía del lado izquierdo y siempre como que trataba de salir de este lado para que no se le vieran ay, perdón, para que no se le vieran las cicatrices. Claro, es que a este man le gusta, primero le gustaba lo que él quería realmente ser, en teoría, o lo que se comenta es que quería ser un hombre de negocio, famoso. Él era un vendedor de Claro. antigüedades. Legalmente eso era lo que él Y hacía. con tienda de muebles. Y aparte de que le gustaba, le hubiera gustado ser un hombre de negocio, le gustaba la fama, que la gente lo conociera. ¿Sabes? Yo creo que ese tipo de atención le gustaba. Y entonces él, de hecho fue uno, para la gente que no sabe, Al Capone fue uno de los precursores de los comedores sociales en Estados Unidos. Porque el tipo con el dinero que tenía, yo creo que todos los famosos, o casi todos los mafiosos así, hacen eso. Como necesito que la gente me cuide, voy a darle dinero. A Claro, los pero pobres. es que lo mismo hacía Pablo Escobar. Exacto. Si tú le A das... eso voy. Es que Pablo Escobar hizo lo mismo que hacía Al Capone. O sea, si tú pones a ver la historia de ambos, Oh, era lo mismo. Quiero llegar a la política, compro policías, compro esto. Y que los jode a los dos el nivel de quiero fama. Pero claro, para tú tener una fama, el pueblo tiene que estar contigo. Claro. Al Capone la tenía un poco más fácil porque Al Capone daba alcohol. Y entonces era como, todo el mundo quería alcohol, hasta los mismos políticos querían alcohol, la policía quería alcohol. Entonces ahí lo tenía ganado y ¿qué decía la gente común? Claro. O sea, yo no voy a sentenciar a este tipo, porque este tipo, ¿cuál es el contrabando de él? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que hace malo? El alcohol. Era una ley que todo el mundo quería romper. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú no ves lo que tiene que ahí detrás para que todos los bares sean de Al Capone y la forma de que él distribuye el alcohol, Claro. que hay que matar un poco de gente. Claro. Eso no lo vende. Entonces, claro, ya él se gana a la gente. Ah, mira, hago una obra benéfica aquí. Pero, dato curioso, él montaba muchos centros estos de comida. Claro. Más que todo, después más adelante te voy a contar la parte de la depresión, por qué lo hizo. Pero no duraba mucho tiempo abierto. Dice la mala lengua que de repente montaba uno y de repente a los 2 meses se iba y tal, no sé qué. Claro. Porque era simplemente como, lavo un poquito de dinero, doy un poquito de imagen aquí social, de que soy una Claro. buena persona y decían Claro. que era el Robin Hood moderno. Ajá, él, exactamente, él lo que quería emular realmente era eso, un Robin Hood de la modernidad. Bueno, que igual que Pablo Escobar, lo mismo, decía que, ¿sabes? Quería emular lo que era un Robin Hood de los tiempos actuales. Y entonces, claro, él lo que hacía era actos benéficos, da plata, no sé qué. De hecho, se habla mucho de que el Capone siempre andaba con faja de dinero y cuando se conseguía alguien en la calle le daba 100, 200, $300, que en ese tiempo era mucho dinero. Bastante. Y de ahí viene su fama realmente. Entonces, claro, si gana su fama y pasa lo que tú acabas de decir, como era tan famoso, él le gustaba realmente que su imagen se diera a conocer. Cuando le iban a tomar una foto o lo que sea, él siempre daba la cara donde no tenía la cortada. Porque se veía. Marico, era muy farandulero. bien. El bicho Era farandulero. Él era la definición de farándula. Tú sabes que en esa época él usaba estos trajes como. ¿Cómo se llaman esa vaina? Bueno, un tipo de traje que era como. ¿Sabes? Así, como Al Capone era bajito y gordo. Estos tipos de trajes te dan como más de altura, te veías más flaco, por así decirlo. Comillas, claro. Y él empezó a usar, él fue el que puso moda como estos sombreros blancos a un nivel que solo, o sea, los demás mafiosos se fueron, vieron al Capone, marico, es que era un ícono, el tipo era un ícono, esa es la definición de él, ícono, o para los españoles, icono. Suena rarísimo, pero ajá. Todos los mafiosos empezaron a utilizar el sombrero blanco, Claro. al nivel que si la policía veía a alguien en la calle con un sombrero blanco, los detenían. A ese nivel ya era, todo el que usaba el sombrero blanco era como que era mafioso. Era mafioso. A ese nivel de popularidad tenía el tipo. Eso no está easy. No está fácil, no está fácil. Entonces, volviendo a la vida criminalística de este señor, el jefe del Torrio, que era como el jefe de la mafia ahí en Brooklyn, él le hacen un atentado. Vale. Creo que fue en el 25. Cuando le hacen el atentado, que casi lo matan, él decide irse a Chicago. Ya ellos tenían algunos negocios. A ver, la mafia que controlaba en Brooklyn de repente tenía algunos negocios. Ya ahí estamos metidos en la ley seca. Ley seca empieza en los 20, por ahí. Usted no sabe cómo fue la movida de la ley seca. Váyase al capítulo 23, 24. La Ley seca. Capitulazo. Ley Todos seca. nuestros capítulos son capitulazos, señor. Sí, vale, denle like. Al menos los que recomendamos, los otros no los recomendamos. Y claro,
Cuando este se va, al tiempo, llama al Capone, como, mira, vente para acá que tú vas a trabajar conmigo. No, mentira. Él ya estaban en Chicago. El tipo, perdón, muchachos, mezclé la historia. Ya estaba en Chicago con este tipo le hacen el atentado en el 25 y el tipo se va a Italia. Cuando él se va a Italia, deja en control de todo al Capone. Claro. Estamos hablando que el Capone a lo mejor tenía unos 26 años por ahí. Ya tenía años, ya era muy famoso, ya era conocido, pero ahí es donde él empieza a hacer control total de la mafia de Chicago. Claro. No habían bares en Chicago que no tuvieran que ver con Al Capone. Claro, distribuía él todo el alcohol. Y aquí es donde viene la parte que la gente no conoce, igual que la parte de Pablo Escobar. Tú empiezas a ver Pablo Escobar, bueno, sí que manda droga para acá, manda droga para allá, pero bueno, no hace daño a esto. El que quiera consumir, que consuma, hasta que empiezan a salir los atentados a Pablo Escobar con bombas, que el que no le hace esto, que si es un ministro y no quiere aceptar un soborno, lo matan. Porque uno siempre tiene como el peo de idealizar al malo, Claro. como por poner ejemplo, La Casa de Papel. Todos estamos en que nos gustan los malos. ¿Por qué? Porque están jodiendo al gobierno. Malo que solo haga joder al gobierno, a uno eso le gusta. Bien. Pero ¿qué pasa? Que nunca te cuentan la verdad, o sí te la cuentan, pero tú no estás como, no lo tomas como base. No lo quieres ver. Exacto, entonces, Tiene una venda y dice, no, que uno es selectivo. No quiero ver eso, no quiero ver lo malo, quiero ver lo bueno, lo que me parece bueno a mí. uno piensa en el fin justifica los medios. Ajá, ya está, no me interesa lo demás. Hasta que te maten a alguien cercano, entonces es otra cosa. Exactamente. Ujú. Pero, entonces, claro, este tipo llega y pagó a la policía, pagó a los políticos, o sea, él tenía literal a todo Chicago en la mano. No había persona que no controlara al Capone. El Capone. Entonces, a medida de esto, las otras mafias, habían creo que como tres o cuatro familias más en Chicago duras. Creo que eran como 5 familias en total. A todos, Sí. a todos los mataron. Quedaron 2 nada más, pero quedaron debilitadas. Escucha, que te iba a decir que hay una época en la vida del Capone, ahora mismo exactamente no me recuerdo las fechas, pero él como que se aleja de la vida mafiosa. Esto antes ya llega a su máximo apogeo. Ok. Él se aleja de la vida de mafioso. Se muda a, no sé, creo que es Baltimore. No recuerdo bien cómo ¿Que se ya llama. va en qué época fue esto? No recuerdo, búscalo por ahí. Ok. Él se muda con su mujer, que era May Capone, creo que se llamaba, o Mary. No sé, no me Bueno. importa ese tipo. Y él se muda a otro sitio, en lo cual él se aleja un poquito, eso es mucho antes de llegar a su apogeo, antes de empezar a matar gente y todo. Él se aleja de las bandidas, ya está, era simplemente un mafiosito que mandaban a dar palizas, Ok. no sé qué y tal. Sí, el típico matón. El típico matoncito, de hecho empezó a hacer plata porque había como escalafones Platos plomo. donde ellos cobraban por hacer ciertas cosas. Entonces al Capone le contrataban para que fuera a, mira, nada más necesito que vaya. Acuérdate que en esos tiempos en las armas como tal, hubo un tiempo que no se utilizaban tanto. Era más golpes, palos, no sé qué. Uy, hay una historia con combate buenísima. Ajá. Entonces, claro, al Capone, antes de llegarse al Capone como tal, a él lo contrataban para, mira, necesitamos dar una paliza a tal Sí, persona. Y era iba y lo el hacía. matón. El matoncito. Entonces te pagan, mira, por una paliza, literalmente había escalafones donde una paliza con palo, $15. Marico, Eh, siento que es una misión de GTA. Igualito. Quitarle la oreja a alguien, $30. Cosas así. ¿Y cuánto le pagaron a Tyson por esa vaina? Nada. Bueno, digo yo, tan famoso ese video, billetazo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que antes de tal, él se va de la ciudad porque dice, me quiero alejar de este mundo. Esa parte Porque- yo la vi, marico. Porque él no quería como que su familia, ¿sabes? Porque él, si no mal recuerdo, creo que empieza a tener su primer hijo. Y dice, no quiero para mi hijo violencia. ¿Sabes qué? Ahora que lo dice, yo sé mucho de la historia del Capone, pero de lo que sé, en realidad nunca leí ni vi nada de la familia. Bueno, fíjate. ¡Qué bola! Y eso que han visto como 4 películas de Al Capone. El dicho tiene su primer hijo, que hay muchas teorías. Mucha gente dice que tuvo como 6 hijos. Hay otra gente que dice que su único hijo legítimo fue este que te estoy hablando, que no me recuerdo su nombre. Creo que era Albert o algo así. Él se va y dice, no quiero este mundo para mi hijo. Se va, se muda y empieza a hacer un trabajo común como cualquier persona. Trabajó como barbero, trabajó en una dulcería. ¿Qué pasa? Que en esa época justo muere su padre. Ok. Cuando su padre muere, él asume de que la familia Capone
va a necesitar una cabeza. Claro. Y dice, teniendo un trabajo normal, no le voy a poder responder a toda mi familia. Estamos hablando de su madre, sus hermanos, Sí, los todos 500, los los hijos, 500. los 500.000 personas que tiene a su cargo. Y dice, necesito volver a la mafia. Qué bola, marico, yo no Sí. me sabía eso. Y entonces ahí es cuando el Capone realmente se decide a dedicarse a lo que es la mafia como tal. Y ahí es cuando realmente empieza él, hermano, a escalar, que ahí viene todo lo que tú acabas de decir, que se junta con el jefe de la mafia, que el jefe de la mafia se va, lo deja a él, no sé qué. Claro, porque él Y ahí llega, es cuando él empieza a subir. él llega a Chicago cuando tiene 22 años y se hace jefe de la mafia, que el otro jefe se va cuando él tiene 26. Ajá, exactamente. O sea, hay un lapso de tiempo donde él se quería como desligar de la mafia hasta que muere su padre y dice, me tengo que encargar de todos los capones. Monstruo. Y entonces ahí es cuando vuelve otra vez a la ciudad y dice, ahora sí me voy a dedicar a ser mafioso. Qué Y ahí sabio. empieza bueno, hermano, a subir como la espuma, o sea, para arriba. ¿Por qué? Porque el tipo era, aparte que era muy, vamos a decirlo, correcto en el mundo de las mafias. De hecho, ¿sabes qué? No sé si tú lo has leído por ahí. Que a él le hicieron una prueba para entrar en la mafia como tal. Bueno, lo citaron para hacerle como una prueba para poder entrar a la mafia. Él llega, lo citaron por decir como a las 10 de la mañana. Él llega al sitio donde lo citaron para entrevistarlo, por así decirlo, por una entrevista de trabajo, para decir puede Ok. ser o no un mafioso. Y a él, cuando llega al sitio, ahí nada más habían 2 sillas, una mesa, por decir algo así, y había un bolso lleno de dinero. Dinero tirado por todos lados, pero un montón de dinero. Pero Verga, ¿dónde sacaste tú esta vaina, vale? no, hay que, ¿Qué onda? hay que Estaba leer. estaba hablando con la nieta, sobrina de Capone. Y entonces a él lo dejan ahí sentado, solo, lo estaban viendo a escondidas, con un bolso lleno de dinero, sentadito solo, a ver qué hacía. Nada, hermano, no hacen nada. Ese el tipo era tan... ¿Tú querías? Yo no sé, hermano. Mano, tú vienes por una entrevista de trabajo y ves un poco de dinero, tú no haces nada. Tú estás ¿verdad? claro que es una Es que- prueba. sí. Ojo, 1900. Claro. La gente no tenía esa malicia. Claro, Bueno, exactamente. dice uno que no. De repente dice, uy, aquí me pasó algo que me llevo. Mm. Algún matón de poca monta, o sea, poca Seguro. tal, lo hubiera cogido y se hubiera ido Y corriendo. luego sonaron Y saliendo en a la la puerta lo matan. Exacto. Pero entonces quedó ahí media hora sentado, o como 15 o 20 minutos, dice la gente, esperando. Salió el jefe de la mafia, que creo que era el que tú estabas comentando, y Torre. dijo, vale, pasaste la prueba. Ahora vienes a trabajar conmigo. Es que dicen que lo más jodido del bicho es que tenía un temple para las vainas, Ajá. tenía mucha visión y con los números era bueno, que por eso le empezó como de portero en estos lugares y luego era Claro. el que recaudaba el dinero en los diferentes sitios. Claro, a él lo meten a cuidar. El jefe dijo, mira, el tipo era, o parecía que no era tan inteligente, pero el jefe dijo, lo voy a poner en un burdel, un prostíbulo, a ver cómo le va. El Y fue- tipo y fue- agarró y el prostíbulo se fue para arriba. Y fue su vicio. La Exacto. puta fue su Encima, vicio. encima. Y de hecho, en esa época fue cuando él contrajo sífilis. Que hablaremos más adelante. Ah, de eso. más adelante lo hablaremos. Todavía no. Y a raíz de que él controlaba esos prostíbulos, gracias al jefe, fue que el jefe dijo, ok, lo has puesto, has hecho que el prostíbulo vaya para arriba. De hecho, al lado de los prostíbulos tenía una tienda de muebles o tienda de antigüedades, creo. Y eso que le servía de fachada para lavar dinero. Entonces, claro, luego ahí fue escalando. Fue el que recolectaba, ya no eres encargado nada más de ese prostíbulo, sino que ahora recaudas dinero. Y así fue, pum, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y Tú sabes que dijimos en el capítulo de Volver al Futuro, lugares que quisiéramos ir. Y yo hablé así como una época muy medieval, muy vaina. Voy a quitar una de esas. Me gustaría esta época de los 20. Sí. Me gustaría estar en los 20 y ver el tema mafia New York italiana, italoamericana. sí. Más que todo la de New York, que Ese- Chicago era muy En fuerte. New York es muy candela el tema de las mafias. Sí, es que bueno, es que empezaron ahí Ajá. y ya luego se fueron esparciendo. Es más, dato curioso para los fanáticos del Padrino como nosotros, en las películas no sucede, pero en el libro Don Vito tiene una disputa con Al Capone. ¿Ah, sí? Al Capone llega y manda una gente para Chicago que era como para investigarlos, para ver si le hacían un atentado a una vaina y pues Don Vito los mata. Y le escribe una cartica al Capone. Y... En el libro, muchacho, el que quiere, que le dice, googlealo para quédate quieto, una cosa así. y como, este es mi territorio, ¿viste? Tú no. Tú Pa' pa' tu, pa' acá tu- no tus venga. cositas con Chicago. Pero, hermano, yo creo que con esto ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Picos News.
La sección más esperada por todos los espectadores de No Cital, el podcast. Bien. Bienvenidos muchachos al noticiero. Vengo con 3 noticitas aquí sencillitas, rápidas. El titular dice lo siguiente. Una mujer sobrevivió durante 5 días varada en la selva de Australia gracias a una botella de vino. ¿Qué? Dice la noticia. Lo que iba a ser un viaje corto en carretera se convirtió en una pesadilla para Lilian IP, una mujer de 48 años, que quedó varada en medio de la selva de Australia. Lilian tomó un callejón equivocado en el estado de Victoria y su auto se atascó en el lodo, lo que la hizo pasar 5 noches varada en ese lugar. Por suerte, aunque Lilian no bebe, cosa rara, traía en su auto una botella de vino que iba a regalarle a su mamá. Ah, sí. Si esta tiene 48, la mamá mínimo tendrá, no sé, 66, por ahí. Y le va a llevar el vinito a la señora, ella no va a beber. Sí. Mentirosa. Entonces, bueno, nunca imaginó que esa botella le iba a salvar la vida. Los servicios de emergencia la encontraron dentro de su automóvil justo 5 días después de haberse quedado atascada en la selva. Dijo, pensé que iba a morir allí. Todo mi cuerpo se apagó el viernes, estaba a punto de darme por vencida. El único líquido que Lilian tenía con ella era una botella de vino que había comprado como regalo para su madre. Por eso es importante siempre llevar una botellita de agua en el carro. Exactamente. Nunca sabes. Va a la M30, el 20, un lodo. Y una comidita, verga, no huevo nada de la M30 para lo que M30 está manejando tu hermano. Pero tú estás escuchando ese cuento. La tipa venía tranquilamente que la. Ay, gira aquí a la izquierda. Ay, me equivoqué. Pum, Lodo. atascada. Eso, hermano. ¿Y cuánto Surrealista. para adentro te metiste? Yo me hubiese ido caminando para atrás y dejó el carro ahí. Mari, Ah, vamos a ver, 48 años. GPS, mi amor. ¿Qué pasó? exacto. Tampoco estás tan No, mayor. marico, pero ¿sabes? Vienes del camino. Bueno, hay gente que con 48 la Vamos a tecnología ver, no. encima, vas a visitar a tu madre. ¿No te acuerdas del camino? Ojo, ya va. Estamos en Australia. Ok. Todo es posible ahí. Sabes que Todo eso medio. O sea, ahí todo es Pero, posible. marico, yo me regreso caminando, coño, en esos 5 días. No sé la temperatura que hay en Australia. Pero escucha, es Australia. No sabes qué te vas a conseguir. Un Bueno, oso, sí, un y si estás- leopardo, y si una estás cosa. en esa selva. En la selva. Mano, ahí. Pero, mano, yo creo que el segundo día me muevo. No me puedo quedar 2, 3 días, Parado 5 ahí. días en el mismo sitio. Y como, me intriga saber cómo lo ubicaron, porque ajá. Bueno, me imagino que, ¿sabes? Se desapareció, la buscan, la ruta, la vaina. Ajá. Después de 24 horas, después de 48 horas, ¿de 48 o 72? 48. 48 horas, puedes buscar a la gente. Ah. Pero bueno, prosigo con las noticitas. Vamos un poquito con la Fórmula 1, para los fanáticos, porque se está corriendo en estos momentos. Dice así el titular. Merecemos responder en nuestro idioma. Fernando Alonso rompe las reglas de la Fórmula 1 hablar en español. Sí, ¿Por qué? porque en la Fórmula 1 pues supone que tienes que hablar en inglés. Dice, el piloto Fernando Alonso, español para que no sepa, desafió el protocolo de la Fórmula 1 al responder preguntas en español, valga la redundancia, durante la conferencia de prensa del Gran Premio de Miami, donde quedó en tercera posición. Claro. ¿Qué coño? No le tenía tanta fe a Alonso, está ahí. Vamos a saltarnos las normas otra vez. No voy a decir nada malo, pero voy a responder en español para toda la gente que habla español. La segunda lengua del planeta y merecemos responder en nuestro idioma. Y más si estás en Miami. Está bien. Discúlpeme, en Miami no se habla inglés. Está bien, está bien. Está bien. ¿Tú qué opinas en estas alturas que algo como la Fórmula 1 todavía tenga esa regla? Me parece ridículo. Exactamente, y es como que si un piloto no sabe inglés, ¿qué hace? O sea, tú Ajá. no vas a poder responder No por... hago entrevista. O tienes que responder el traductor por Tengo ti. que un traductor para que me lo... Eso, hermano, yo no puedo concentrar en ganar carrera. O gano carrera o hablo inglés, tú me dirás. Exactamente. Coño. Que, ojo, que tú como deportista te ayude más en cuanto a venderte, saber inglés, bien. Claro. Por ejemplo, Gareth Bale, marico, Gareth Bale tuvo cuántos años en el Madrid y el tipo no habla español. Ah, viste, normal, relajado. Y es como, no me importa, hermano. O sea, Chile, relajado, a mí me pagan ok. por jugar. Si yo no quiero aprender otro idioma, no lo hago. Claro. Que te viene mejor para entenderte con tus compañeros, tu vaina. Aunque capaz esos dichos saben inglés, no pasa nada. Claro. Pero ya está. Pero en la Fórmula 1 tú nada más necesitas entenderte con tu equipo. Y si tu equipo habla español, Bórralo. Ahí no tienes que Listo. hablar con más nadie. Eso me parece ridículo. es que esas son reglas como antiguas. Sí. Y es que hay vainas que... Hay gente que no le gusta el cambio, pero hay que aceptarlo, hermano. Vivimos en otra época. Aunque, para hablar rapidito, yo también entiendo que quieren mantener el tradicionalismo. ¿Por qué?
Porque si ya todo en el mundo se va a adaptar a todo lo que todo el mundo quiere, es como, entonces ya las cosas de toda la vida van a cambiar. Vamos a crear un nuevo deporte, vamos a crear nuevas reglas, nuevo todo. Pero no es cambiar al deporte, es modernizarlo. Por ejemplo, como que tú digas que no estés de acuerdo con que esté el VAR en el fútbol. Hermano, ya era necesario. Claro. Es necesario si tenemos un nivel de tecnología como para que no ocurran esos errores humanos que se pueden evitar, porque antes tú le insultabas a un árbitro porque no vio algo, pero después decías en frío, marico, no le puedo decir nada porque son jugadas que pasan en un segundo menos, el tipo es humano y uno viendo la repetición a veces no te das cuenta que le vas a pedir que el tipo lo vea en ese momento. Claro. Que ojo, se prestaba para muchas trampas, pero cositas. Pero bueno. Y la última noticia dice así. Escuelas del sur de Florida. Pues qué decir escuela de nada, yo, bueno, ¿qué pasa, pues? Va a seguir. No, tampoco así. Escuelas del sur de Florida exigirán que los estudiantes usen mochilas transparentes por seguridad. ¿Son necesarias? ¿Venezuela o qué? ¿Venezuela o qué? ¿Qué ¿En Venezuela es eso? pasaba eso? Hermano, en la escuela pública, en el liceo público, ¿Ah, bien? en los últimos años, para la gente que tal, en Venezuela para los liceos. Y aquí está, en España, en los colegios, la ESO, te obligaban, públicos, te obligaban ahí con mochilas transparentes. Estados Unidos. No estás en nada, No hermano. estás en nada, No estás estás en en nada. antiguo, vale. Bueno, pero vienen por lo mismo. Claro, lo Pero ya hay mismo. colegios estadounidenses que tienen detectores de metal. O sea, ¿para qué necesitas una bolsa de esa? Entonces, el bolso transparente y de repente llevas la pistola en las bolas. Mejor el detector de metales. ¿Vas a seguir? Pues tengo luego un... Voy a desglosar la noticia. Otros news. A partir de agosto, los estudiantes de la escuela pública del condado de Broward, en el sur de Florida, deberán usar solo mochilas transparentes. La norma que también se aplica a las loncheras, bolsos y cangureras, o sea, Koala. correcto, afectará a más de 260,000 estudiantes de la región y tiene como objetivo aumentar la seguridad de las instituciones educativas. Riñonera, aquí en España. Exactamente. Esto permitirá que el personal de seguridad de la escuela y todos en el campo identifiquen e informen rápidamente si alguien ha traído un artículo prohibido a la escuela. Mira, Like what? arma. Pendejos, pendejas y pendejes. Si usted va a llevar un arma, tú no la vas a pasear todo el día en la clase y luego sacarla. Usted va directo. ¿No han visto todos los videos? El que va no... Al menos los que yo he visto. Van con el arma desde afuera, en el garaje, en el estacionamiento, se le ve con el arma ya. No viene y pasea todo. Ay, voy a ver a clase y luego de clases voy a matar. No, usted va directo a matar, hermano. Suena raro, pero es la verdad. United States of America, lo malo es la ley. La ley. Y que todo el mundo tenga acceso a las armas. Porque ni que pongan un policía en todas las escuelas de Estados Unidos, vas a bajar Exactamente. los acontecimientos. Marica, ¿sabes? a mí me parece... Es que no sé cómo lleva esto la traducción. Una mamagüevada. ¿Cómo dirías para que la gente lo entienda? Una putada. Ok, una putada. Porque primero, es lo que digo, el que va a llevar el arma, al saber que tiene esa vaina transparente, ojo, obviamente a lo mejor alguien la puede llevar porque no se la van a revisar. Claro. Pero ahora evitas eso. Entonces, claro, va a haber gente que no va a querer llevar cosas en sus mochilas porque todo el mundo te las va a ver. Claro. Entonces, como que, marico, eso es, quítate la privacidad de, son mis cosas. Entonces, el bolso transparente y la pistola en las bolas. Es como... No. En la ley por deporte de armas de Estados Unidos es la hipocresía más grande que hay. Es demasiado Pero hipocresía. es demasiado dinero. Es demasiado dinero. Hay demasiado dinero detrás. De hecho, podría decir que... bueno. Que iba a decir, para complementar un poquito esa noticia, que también vi que están diseñando como en cada salón de clase un tipo como un espacio antibalas. Entonces, es como... Tú sabes que en Estados Unidos a veces por ejemplo, jalan un pizarrón y lo ponen por encima del otro. Imagínate algo así, que con tal salón normal, y yo jale como una manilla, y se venga una puerta metálica así, pum, y una esquina quede como antibalas. Qué loco, man. A ese nivel. Para mí los que montan todas esas vainas Hacen son plata. empresas de gobierno. Claro. Y por es eso... que es todo un negocio redondo, marico. Claro. Al final todo eso para ellos es negocio. Vender las balas, vender las armas, que la gente mate para seguir ¿Quién las generando... trae? Mismo. O sea, Pero bueno, mano, con eso ha llegado el final de... Las Picos News. La gente cómo le cambió el nombre. ¿Por qué las Picos News? Porque la gente diga, no era Picos News.
No. Picos News. Y retomamos con la vida de el señor Alphonse Capone. Gabriel Capone. Capone. ¿Te acuerdas cuando Picos News tenía eso? Chacho, por ahí vienen unos recopilatorios de la evolución del podcast. Espérenlo, que vamos a celebrar los 50. Bien, queremos a la gente celebrando episodios 50 con nosotros. Y los 50 con Joselito. Verga. Y los 50 con Nocital. El podcast. Entonces, mano, ¿en qué estábamos? Vida, muerte, apogeo y final de Al Capone. Voy a traer daticos curiosos que tengo yo entendido de lo que pasa Al Capone, como de que, bueno, él puso los sombreritos, la cosa, puso de moda. ¿Qué pasa? Que Al Capone, estamos hablando mediados de los 20, chacho, Al Capone era el rey, amo, dueño y señor de Chicago y empezó a extenderse por otros territorios de Estados Unidos gracias a la ley seca. O sea, lo mejor que le pudo pasar a Al Capone fue la ley seca. Sí, ese fue como su push, ¿sabes? Sí, Push al porque aprovechó esa oportunidad, o sea, en lo que pusieron ley seca, él dijo, aquí está el negocio Aquí que yo fue. necesitaba. Aquí fue. Y de ahí despegó y empezó ya, como les dije, mataba a todas las demás mafias y empezó a apoderarse de todo el negocio de la venta de licores. Claro. Marico, esto es una vaina que a mí me encanta. Al nivel de Al Capone, gracias a Al Capone, el jazz no murió y el jazz tuvo el auge que tiene hoy en día. Ah, fíjate. ¿Por qué? Porque el jazz es un tipo de música que tú no ibas a un concierto. El jazz era el tipo de música donde la escuchabas en un bar. Claro. Y un bar sin alcohol, pues tú me irás a Jardín Sin Flores. Y fue como en las primeras épocas de la ley seca, cuando tú veías en el mismo sitio negros y blancos, como compartiendo juntos, todo el mundo le daba igual. Y para que conozca a jazz y sepa quién es Louis Armstrong, que era uno de los, si no es el trompetista más famoso del jazz, era uno de los más famosos. En esa época, en los bares que tenía clandestinos, Al Capone iba a Louis Armstrong. Y Al Capone era tan famoso y Louis Armstrong eran tan famosos que una vez a Louis Armstrong le roban la trompeta y Al Capone dijo, sí, tú tranquilo. No Al día jodas. siguiente apareció la trompeta. Ay, ay, A ay. ese nivel, marico. O sea, el tipo era... exactamente. Nos mandaba a dormir con los peces. Con los peces muertos. Marico, para el que no sepa esa frase, ¿saben qué? Es clásico la frase, lo mandó a dormir con los peces. Pero hay una película animada que es de tiburones y tal, y los tiburones son como los mafiosos. Entonces, claro, si todo es peces, tú no puedes decir lo mandó a dormir con los peces. Entonces decía, lo voy a mandar a dormir con los peces. Y sale el otro, con los peces muertos. Tengo que valer la vez, demasiado buena. Por el precio de un camarón, te dejamos como un tiburón. Así decía. Exactamente. Entonces, claro, marico, el bicho dominaba mucho. El tipo fue en la revista Time, escuchen bien, un mafioso fue nombrado en la revista Time como persona del año. Sí. O sea, era ícono, no había otra manera de nombrarlo. Era muy famoso. Al Capone fue literalmente precursor hasta de... Bueno, yo creo que eso viene también ligado a otros mafiosos, pero fue precursor de que las mafias realmente ganaran más dinero de lo que ya hacían. Porque antes las mafias eran que si cobraban dinero, que si hacían un mandadito, no sé qué. Y cuando ya empezó el negocio del licor como tal, él fue como que puso a ganar dinero a todo el mundo. Influía en política porque ayudó a varios senadores, creo que era, o gobernadores a llegar a ser gobernadores. Marico, lo mismo que hizo Pablo Escobar. Era lo mismo. Lo mismo. ¿Qué otra cosa? Sobornar a la policía para que no le jodieran su negocio. Todo, Pero, marico, todo. Pero, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Al Capone, gracias a su visibilidad, llegó claro, porque era un famosito, yo creo que llegó a su punto más alto. ¿Puede ser? Sí, en la ley seca él llegó a su punto más alto. Yo creo que sí. Hasta- Ya no pudo haber subido más. Su punto más alto fue hasta el 13 de febrero del 1929, porque en el 14 fue como, Coño.
pasaste la línea. Diablo, loco. Mano, yo estaba ahí presente. Ay, rico. Mira. Viajaste al pasado, ¿no? Correcto, y volví al futuro. Vamos a decirlo. A ver, no había punto más alto que alcanzar para Al Capone en cuanto a la mafia. Listo. A menos que se metiera en el tema de drogas, pero eran en otras épocas. Y él se las consumía, sí. Al Capone se metía sus rayitas, bien. Pero el punto es que era lo mismo que le pasa a Pablo Escobar. Cuando tienes tanto poder, que tienes a la policía comprada, tienes, o sea, toda la política la tienes en tus manos, es como, crees que eres el rey de todo. Claro. Y claro, y la gente, los periódicos lo nombraban y era como el Capone, persona del año, el Capone esto, no sé qué. Te lo crees y dices como, nadie me va a superar. Nadie me va a superar. Entonces una vez él tenía un problema con una mafia y ahí es donde llega una fecha muy importante en cuanto a los gángsters y en cuanto a masacres, claro, que es el 14 de febrero de 1929, claro, que se llama Sangriento San Valentín. La historia la hemos contado en la ley seca. La masacre de San Valentín. Exactamente. Que es corto porque no la voy a volver a contar. Ojito, que esto es historia mundial, porque Exacto. en esa época... O sea, que yo te comentaba, yo no la veo tan wow, porque ahora hay cosas peores. Pero para lo que tú decías, para la época es verdad que fue algo como buf. Claro, y más que todo porque... La manera como lo hicieron. Más que todo es porque en 1929 la gente lo que había visto de sangre en los periódicos y todo esto eran cosas de la guerra. Claro. Pero lo de la guerra no te mostraba personas tiradas llenas de sangre y tal, porque es como que no había ese tipo de periodismo. Entonces, esta creo que fue la segunda noticia fuerte. Bueno, repito, la primera era en la Primera Guerra Mundial. Y era como, ya Al Capone era un tipo de persona que daba entrevistas. Literal, o sea, era el único mafioso que daba entrevistas a periódicos. Joder. Ya tenían una imagen de él como que, ¿sabes? Era un tipo atento, un tipo que se daba con la gente. Y de repente te llega una noticia de Al Capone puso contra la pared a 7 personas de espalda y a punta de ametralladora los volvió mierda. Claro. Y entonces era, ojo, cabe destacar, no se ha comprobado que haya sido Al Capone el que orquestó esto. Claro. La mayoría de la gente dice que sí. Porque él tenía una, ¿cómo se llama? Tenía problemas con ese mafioso. Exacto. Y ya la contamos, entonces no la vamos a Sí, contar. habíamos... En fin, pasó la masacre, váyase para la ley seca y vea el capítulo. Mataron a 7 personas. Para no redonda. Ojo, quienes mataron a estas 7 personas era la policía. No se sabe si eran mafiosos disfrazados de policía o si era la verdadera policía pagada por un mafioso. Claro. Nunca se comprobó nada. Ojo. Y dicen que fue Al Capone, pero no está comprobado. Tú dijiste que a Al Capone le hacían entrevistas y el tipo siempre decía, yo no soy mafioso, yo simplemente soy una persona que satisface necesidades. Creo que tenía razón. Sí, sí. O sea, yo soy un hombre de negocio que nada más sí satisface necesidades. Pero me parecía demasiado descarado eso de decirlo así en público. Claro, pero es que no puedes decir la verdad. Y él para su familia era una persona de trabajo. Marico, es que como ves El Padrino, por eso es que El Padrino se basa no en un mafioso literal, sino se basa como en muchas historias y en muchos de los rasgos de la forma como la que actúan, más que todo en su casa, como suelen actuar todos los mafiosos. Mi familia es mi familia. Yo lo cuido, yo a ellos no lo mezclo con el negocio. Para ellos yo soy un negociante, un comerciante. Claro. Y ya está. Y a partir de ese masacre, cae en declive, empieza a caer, mejor dicho. Sí. Empieza el declive de Al Capone. ¿Por qué? Porque claro, era tan fuerte la noticia que ya llegó a un nivel de que todo el mundo dijo, mira, esto hay que detenerlo porque ya se está yendo de las manos. O sea, ya es un... Ya, se pasaron. Sí, ya no es la persona bonita que creíamos que solo contrabandaba licor. Ya ahora es que mata gente, no sé qué y tal. Y ahí empieza lo que es el declive de Mr. Capone. Es correcto. Que es cuando aparece, mucha gente lo habrá visto. Chan. Mucha gente conocerá a ellos. Que son como una comisión realmente dedicada a acabar con todas estas mafias. Que lo que hacían era traficar alcohol en el tiempo de la ley seca, de la prohibición. Nace Los 6 misteriosos. Los 6 misteriosos. ¿Quiénes eran los 6 misteriosos? No sé. O sea, ¿Misteriosos, hermano? No eran ni... A ver, literal, no se sabe. Hay hipótesis de quiénes eran. Sí. Bueno, creo que ya está confirmado y todo.
pero eran empresarios. Sí, pero ya había su nombre, pero no todo. Exacto. Igual no vamos a saber quiénes eran para la época. Creo que solo había uno que estaba metido en la política. Para que entiendan. La política y la policía estaban en la mano de Al Capone. ¿Qué pasa? A nadie le importaba en los 20, en la ley seca, porque Al Capone prestaba un servicio que todo el mundo quería consumir. Alcohol. Llega un punto, finales de los 20, donde ya empieza a aparecer la depresión. Y ahí, porque ahí donde viene, en realidad, dicen que el declive de él fue la masacre de San Valentín. Sí. Pero en realidad se juntan muchas cosas. Se junta eso, en los 20, los problemas que hacía Al Capone, a nadie le importaba porque la gente tenía dinero, bebían alcohol de la mano de Al Capone, llegan los 30 y es como, ya viene la depresión, la gente no tiene dinero y es porque este tipo tiene dinero y nosotros no tenemos dinero. Claro. Antes a nadie le importaba porque es como que Al Capone no me está influenciando a mí. Ahora, Claro. si tú sabes que él mueve 100 millones y tú no tienes ni para comer, es como, ok. Claro. Y de repente ves, mata a 7 personas y ya se empieza a juntar como, ya no lo tenemos idealizado como Claro. una superestrella. Y las empresas también se veían un poco afectadas por ese tipo de... Exacto, porque él controlaba el negocio. Exactamente. Y los empresarios dijeron, mira, ya va, este tipo nos está jodiendo. Y no hay nada que le duela más a un país tan capitalista como Estados Unidos que le toques la mano, le Exactamente. toques el bolsillo. Entonces se juntan estos 6 tipos, los 6 misteriosos. Claro. Meten mucho en el tema de Elliot Ness, pero Elliot Ness fue más farándula que en realidad lo que hizo. Ok. Así que no vamos a tocar mucho ese tema. Y empiezan ellos, con su dinero, a buscar investigadores privados Claro. y armarse el grupo de lo que llaman los intocables, Claro. que eran policías que eran imposibles de sobornar. Claro. Que cuentan las leyendas que ninguno de esos intocables fue capaz, los intentó sobornar y Lo ninguno intentó. aceptó. Sí, y Al Capone intentó sobornar a los intocables y no pudo. No pudo, por eso La eran gente que intocables. no sepa qué son los intocables, Vayan en la película. Los vale, intocables. esa película. Peliculaza. Buena. Y también hay otra actual, ¿no? Que hicieron con, creo que Denzel Washington, ¿sabes? No. No, de Al Capone, Ah, que se llama Capone, con Tom Brady. No, Tom Brady el que juega Tom Hardy. Tom Hardy. Eso, y Tom Ah, Brady. va- Tom Brady lanzando una pelota como Al Capone, que es eso. Vaya a ver, buenas películas de Marico, está muy buena. La de Capone de Tom Hardy, meh. Ahora la de Los Intocables, está buena. Al Capone tiene muchísimas películas y series, hasta canciones. Inspirada. ¿No? Creo que Queen lo nombra en una canción y todo. ¿Sí? Coño. Métete en el juego, hermano. Ay, yo lo voy a buscar. Y Lo voy a googlear para jugo. empiezan los peos de Al Capone. Claro, porque estos tipos empiezan a investigar. Ojo, no es que el gobierno americano no quería detenerlo. El gobierno, porque dirán, bueno, y la CIA, el FBI, no sé qué. Acuérdense de esto: Estados Unidos tiene muchas leyes, muchas entidades, pero cada entidad tiene su territorio. Claro. El FBI no se podía meter en los problemas de Al Capone si no había un problema federal. Claro. Y las muertes que no estaban confirmadas de parte de Al Capone no podían hacer nada. Claro. Ahí donde entra los No, 6 no había misteriosos. no había nada que lo vinculara a algo que lo pudiera incriminar en cualquier cosa. Exactamente. Nada. Nada. Literalmente no hubo nada. Nada, el O tipo sea, era él muy no hacía genio. nada. Él prácticamente, literalmente no hacía nada. No ¿Qué? hacía ¿Yo? absolutamente nada. Ese no fui yo, ese fue O sea, otro. él nunca le cayó a batazo a gente que Bueno, trabajaba con él. Bueno, bueno, ese sí está confirmado, ¿viste? Pero después. Ah, bueno, ajá. Porque el grupo de los 6 misteriosos tenían a uno que trabajaba con Al Capone. Al Capone. Era un doble agente. Sí. Y ese tipo, obviamente, era el chivo expiatorio, era el sapo, era el que daba la información, pero lo justo para que no lo descubrieran. Y cuenta que una vez hubo una reunión que habían, creo que eran 2 o 3 tipos, que Al Capone se había enterado que lo habían traicionado. Claro. Y él lo invitó a su mansión, tú sabes, una cena, la típica, con mis 12 discípulos, mi vaina, no sé qué, nos tomamos una foto así para el cuadro, la vaina. De hecho, hay una escena de eso, una escena en la película de eso. Creo que es el Intocable. No sé si es lo intocable, pero no me acuerdo muy bien, pero Y el bicho les dice así como que, mira, aquí todos somos un equipo de béisbol, pero el jefe soy yo. somos como los Yankees. Somos como los Yankees, ¿cierto? Somos como los Yankees. Pero aquí somos solo un por aquí solo hay un jefe. Por aquí solo hay un jefe. Y el soy hecho con yo. su bate aquí. Con el bate aquí. Pero el único jefe soy yo. Y Y pucum, le cayó a batazo batazos a los tipos. hasta casi dejarlos muertos, Sí. casi. Y después llegó y le dijo a otro, remátalo. Sí. Él no los mató. ¿Ves? Él nunca mataba, él dejaba que otros mataran. Pero él no orquestaba nada de eso. Entonces, tú sabes que, para que veas,
vuelvo y repito, lo que más me impresiona del tipo es el nivel de ícono que era. Claro. Estados Unidos siempre ha tenido algo, y yo creo que lo he nombrado un par de veces aquí, que ellos saben, obviamente no son pendejos, del poder que tienen ellos con el cine. Ellos saben el nivel de influencia que puede tener películas. Y como cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, se cambió las leyes para que no hubiera, ya los enemigos no eran los rusos, sino los árabes, no hubiera tanto las explosiones y Claro. tal, todo ese peo. En esta época de Al Capone, no sé exactamente la fecha, se crea el código Hays, Hays. El código Hays era, claro, ya habían películas de mafiosos y todo era esto, era como que tú te ponías de parte del malo y lo aprobabas y te gustaba y todo. Perdón que estoy hablando muy rápido, me emociono. Entonces, claro, el gobierno decía, coño, tenemos a toda la gente a favor de alguien que queremos encarcelar, que no conseguimos cómo, Claro. esto nos dificulta. Y además empezaron a ponerlo, después lo de la masacre, como enemigo número 1 de Estados Unidos. Claro. Todos los años salió una lista y siempre estaba Al Capone primero. Enemigo público número 1. Entonces, el código Hays basaba en... Esa sí te la investigué porque, ven, para decirte lo completo. Así que toda la página textual. Mira, el código Hays tenía unas normas principales que eran las siguientes. No se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá... Conducirá... Conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Los géneros de vida descritos en las películas serán correctos, teniendo en cuenta las exigencias particulares del drama y el espectáculo. La ley natural o humana no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violentan. Pero además se diseñaron reglas concretas para algunas temáticas. En el caso de los asesinatos, por ejemplo, no deberían presentarse de forma explícita para evitar que fuesen objetos de reproducción por parte del espectador. Claro. Marico, o sea, leyes de el malo no puede ganar. El malo es el... Ponte esa vaina, actívatela. El malo, o sea, no puede ser ni siquiera como... Por decirte que ahora se le da protagonismo al villano de James Bond. En esa época no, con el código Hays no. Y esa vaina prohibió muchas cosas y jodió mucho el tema del cine de todo es bonito, todo es color de rosa, siempre ganan los buenos. Por eso ya esa vaina luego se fue cambiando, pues se dieron cuenta que era como, o sea, por más que no quiera, va a haber gente que le va a gustar el malo. Pero yo te digo una cosa, yo estaría de acuerdo con el código Hays. Actualmente, yo sé. Te vas a cansar, marico. Ya, pero es que el nivel de violencia que se va a ir viviendo cada vez peor porque la gente tiene más acceso a otras cosas. La gente se está desensibilizando. O sea, Claro. ya no te sientes sensible al matar a alguien. Los jóvenes, por ejemplo, un niño de 10, 14, 15 años y te mata gente y no le duele, no le... No, ese no gente tiene- lo que necesita es educación, eso no es culpa de la televisión. Y entonces, o sí, No. que sí, chico. Joda. Y entonces yo pienso que debería haber un poquito más de control en la violencia. Pero ya, pues no puedo hacer nada. Ya, No, exacto. ya, sí, Hay que tener se libertad, maten. hermano, hay que tener libertad. Al Capone no veía ese tipo de películas y mira lo que hizo. Entonces, nada, mano, cuéntame Ajá. cuando ya Volvemos a... Sí, porque se nos está cuando- haciendo largo, ¿no? Claro, cuando aparecen los 6 Ujú. invisibles. Los 6 increíbles. Misteriosos. Misteriosos. Ajá. Dicen que, bueno, ellos crean, atrás ellos crean una comisión se llamaba, ¿cómo se llamaba? No importa. Que sí, chicos, se llamaba Crimen organizado. Agente de la Ley Seca. O sea, Ok. crearon como una división de los agentes de la Ley Seca. De hecho, se dice que uno de los hermanos de Al Capone perteneció a los agentes Oh, de la sí. Ley Seca. Uno de los hermanos mayores, creo que era él. Verga, no me Se sabía llamaba eso. James Capone, lo que pasa es que se cambió el nombre a Richard Hart. Oh. Y pertenecía a agentes de la Ley Seca. Claro, acuérdate que aparte de Capone también habían otros mafiositos que hacían ley seca, porque claro, no podía controlar absolutamente todo, no tendría cabecillas. Y estos agentes pues iban a por Al Capone y por los demás. Ok. ¿Qué pasa? Al Capone, bueno, de hecho, la ley no pudo como sentenciarlo o meterlo a prisión por nada, por crímenes ni absolutamente nada, porque no lo vinculaban con nada. Hasta. Hasta que una jueza se dio cuenta que a través de evasión de impuestos o, ¿cómo se llama? Sí, evasión. Crímenes fiscales, Ok. podían meter a los mafiosos o podían mezclarlos a ellos
podían, ¿cómo se llama? Por el incumplimiento. Enjuiciarlos. Por el incumplimiento de pago de impuestos. Exactamente, enjuiciarlos a través de eso, porque no había otra manera de joder. Claro. ¿Qué pasa? De hecho, creo que se aprueba una ley donde se puede enjuiciar a las personas por evadir impuestos. Es que en esa época todavía el tema de pagos de impuestos era como muy nuevo. Claro. Y había mucha gente que no lo pagaba. Pero claro, no había como una sentencia tan heavy. Claro. Eran entre 6 meses y 2 años, creo que eran las sentencias. Entonces, ¿qué pasa? Que sale esta ley y los mafiosos dicen, sale esta ley y meten preso a unos mafiosos. No recuerdo todos los nombres. ¿Qué pasa? Y Al Capone dice, Que eran algunos de los círculos cercanos de Al Capone. Exactamente. Y dice Al Capone, dice como, yo no quiero que me pase eso. Habla con su abogado y le dice, vamos a arreglar todo este peo, vamos a hacer las cosas bien, por así decirlo, para que no nos caiga la ley, ¿sabes? Y él mismo se sentencia mandando una carta, como decir, vamos a decir, a Hacienda. Pero, corrígeme tú si me equivoco, cuando eso, a ver, ya habían caído varias personas de Al Capone, ya él sentía como el miedo, pero no descubrían nada de que Al Capone tenía ingresos. No, nada. No había registro. Nada. Y supuestamente, en unas redadas, en una cosa, supuestamente, pero no hay sentido de cómo llegó ese libro, de estos 6 misteriosos, consiguen un libro contable donde se ve que un tal Al recibe una cierta cantidad de dinero. No se sabía, todavía Sí. no era 100% vinculado con Al Capone. De hecho, hay fotos del documento y todo. Ok. Entonces, claro, ahí cuando él ya se siente, porque él sabía que tenían eso, porque obviamente tenía alguien que le chivaba, Claro. que le En decía. ese momento, Al Capone. Sintió el verdadero terror. Y ahí es donde manda la carta. Ajá. Entonces, claro, él queriendo arreglar su situación, dice, mira, voy a escribirle una carta a esta gente diciéndole, mira, quiero declarar que hace 2 años atrás no declaré $100 millones, por así decirlo. Una vainita. Una vainita, así es como 100. Pero él hablaba de miles. Ajá, Creo que eran 200.000, 300.000. Ajá. Y quiero pagar impuestos por esto. Entonces, él prácticamente se puso la soga al cuello. No, la soga al cuello ya la tenía. Bueno, Lo que estaba haciendo él también. era inteligente. Bueno. Era sobornar. Y además decir, te voy a pagar esta cantidad, yo cumplo el año, 2 años, porque no le importaba pasar 2 años en la cárcel. Ajá, exactamente. Para él eso eran unas vacaciones. Pero al final no fueron 2 años, ¿no? No, porque, ojo, él hace eso y el juez, ellos tienen, ¿cómo se llama eso? Cuando se reúnen, van como un juzgado. Ajá. Y él presenta todo eso y el juez dice, mira, él era un juez que él no podía comprar y él no aceptó. Él no aceptó la culpabilidad de Al Capone y dijo, esto se va a ir a juicio. Tú tranquilo que esto se va a juicio. Claro, ya ellos tenían gente, Todo para adelante. ya tenían 2 o 3 personas que iban a declarar en contra de Al Capone. Claro. Y él, no me acuerdo a qué ciudad iba, y normalmente Al Capone nunca llevaba armas, nunca. Y en ese viaje él llevó un arma buscando que lo detuvieran por posesión de armas ilegales. Claro. Y pasa 1 o 2 años preso. Pero él era como que para desentenderse. Ojo, también en todo el transcurso de su vida, varias veces estuvo en cárcel. No lo dijimos, pero varias veces entró a Exacto. cárcel, salía, entraba y salía. Y una de estas era como para que, bueno, la gente ya me ve que estoy preso, le bajan 2. Mentira. No, O sea, va pa'lante. los 6 misteriosos querían seguir en la vaina. De hecho, hubo, creo que un abogado, creo que era uno de sus abogados, declaró en su contra. Sí. Declaró en su contra. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo. Nada, listo para dar. Declaró en su contra y a él lo encuentran culpable y ahí le dieron, creo que fueron 11 años. Sí. ¿Sabes qué? El problema de él es que lo jodido de la vaina y lo peliculero de la situación es que él tenía infiltrados en la policía y la policía tenía infiltrados en la mafia de él. Claro. Cuando ya se prepara todo el juzgado y todo esto, se selecciona el jurado y normalmente el jurado, tú no sabes quiénes forman parte del jurado, sino el día del juicio. Y por el chivo expiatorio que él tenía, Claro. se entera, creo que 24 horas, un poco más, de quién era el jurado. Y obviamente él paga al jurado para tenerlo a su favor. Pero como había otra persona en la mafia del Capone, Claro. el juez se entera de esto Cambia. y cambia con Cambia. otro. Ojo, no es legal, no sé en aquella época, ahora no es legal que tú cambies un jurado completo porque supone que las 2 partes tienen que aprobar los candidatos. Claro. Pero él cambió con justamente el jurado completo de otro juez. Ala. Y claro, es como que creo que era la forma más legal de hacerlo. Es como, mira, estas personas están aprobadas para esto. ¿Qué pasa? Eran muchos Vale, campesinos vale. que el tema del alcohol lo veían como, el pecado, la cosa. Un tipo de gente que llegó a aprobar la ley Claro. seca.
Entonces, claro, todos en contra del Capone. Normalmente, repito, para esa época, el pago de impuestos era entre 6 y 2 años. Claro. Pero a este ya lo tenían fichado y era la única manera de Chale. pararlo. 11 años. 11 años le metieron por Para pago de la impuestos. cárcel y se fue por una cárcel normalita. En De hecho, Atlanta. en Atlanta, donde al parecer dicen la gente que tuvo un trato privilegiado. Sí, De hecho, dicen, tuvo un guardaespaldas con él todo el tiempo dentro de la cárcel. marico, el bicho tenía la habitación Hotel 5 estrellas, tenía radio, los demás presos iban para la celda de él a escuchar la radio. Imagínate. 2 años estuvo ahí. Pero sí dicen que Al Capone no era como muy agresivo. Cuando ya entró a la cárcel ya estaba como medio apaciguado. No era como agresivo, te voy a matar, no. Era No, como es más que- tranquilo, no está en Waller estado. Es que no tenía problemas de ira. Es como, eso sí, tú me hiciste una. O Chao. sea, cuando él se ponía a alguien que lo iba a joder, lo jodía. ¿Se acuerdan que les dijimos? ¿Recuerda que te dijimos? Que él cuando estaba empezando, que controlaba prostíbulos, no sé qué, tal. Bueno, cuando no estaba trabajando, se iba a los cuartos de la gente que trabajaba ahí. Dale su folladita. Fue el momento donde él contrajo sífilis. De los 18 tenía ya sífilis. Y Sí, ¿qué sí. pasa? Se agrava la cuestión cuando entra a la cárcel, no sé qué tal. A él lo tienen ahí en Atlanta. Luego, en ese tiempo, él era muy famoso, era un ícono, como dices tú. Sí. Se crea Alcatraz, una de las cárceles ay, perdón, una de las Vamos a cárceles. hacer un capítulo de Alcatraz. Claro que sí. Fuego. Fuego. Se crea Alcatraz, que era una de las cárceles, es una de las cárceles más impenetrables, no sé qué tal, etcétera. No, la gente no puede Era. salir de ahí. Ahora es un museo. Claro, bueno, ahora era un museo, pero bueno, pero es porque nunca dejó. Bueno, Sí, ya sí. vamos a ver. Quiero ¿Te ir. entendieron? ¿Y qué pasa? El Capone, como ya se estaba hablando mucho de que en la cárcel prácticamente vivía como tú dices, 5 estrellas, dice, mira, vamos a sacarlo de aquí porque... Claro. ¿Qué gente? Pues tuve una mamadera de gallo. O sea, Exacto. me estás aquí... O sea, esto es un Me chiste. estás tomando el pelo que hay en la cárcel. Es un chiste. Lo trasladan a Alcatraz. Se dice que una de esas es la... ¿Y qué razón era esa? Otra era que como era tan famoso, tan ícono, el gobierno dijo... para lo voy darle nombre a para darle Alcatraz. nombre a Alcatraz. Miren, Alcatraz estuvo el Capone. La persona más buscada Wow. y era un prisionero más. Exactamente. Y lo metieron a Alcatraz. Donde, pues, debido al sífilis, empezó a decaer. Es que el sífilis, él se convirtió en neurosífilis. Ajá, Y le exacto. afectaba mucho el cerebro y El ya, cerebro. ya no pensaba. Pasado, no sé cuánto tiempo fue que pasó para que ya... 11 años. ¿No? No pasó entera. Él era en libertad antes condicional por su condición Ahí lo de meten, neurosífilis. ahí lo meten preso, creo que cuando tenía 33 años, por ahí. Por ahí más o menos. Y creo que sale como a los 40. Sí, tuvo como 7, 8 años. Bueno, Ah, 39. ok. Porque yo sé que vivió como 39 o 40 porque vivió como 5 o Sí. 6 años después que salió. Sí, él murió a los 47. Ajá, 47. O sea, así como 7, 8 Bueno, años vivió. Bueno, en fin, pasó una cantidad ahí. de hecho, el neurosífilis le jodió tanto el cerebro que cuando le hicieron un estudio de coeficiente, tenía el coeficiente de un niño de 12 años, de 12 de 12 años, algo años. así, a ese nivel. Ah, ese estaba. Que babeaba, que ya no podía caminar y lo dejan No. libre bajo vaina condicional. No sé cómo es la vaina de No, Estados yo que ni Unidos. siquiera tenía libertad condicional, estaba ya libre. Bueno, Porque libre no porque presentaba un peligro para la sociedad. Exactamente. Sociedad, veo. Ojo, ojo, que él salió y sí es verdad que sí, todavía recordaba a la gente que le hizo cosas. Sí, pero no. Pero él al salir, con el poco poder que le quedaba, mandó a matar al abogado que... Ah, no sabes mierda. qué era. Mandó a matar al abogado que testificó en su contra en el juicio. Ah, ¿Qué agarra pasa? por sapo. Dos mafiositos de él que tenía por ahí, le cayeron a tiro, lo mataron y el tipo se estrelló contra un poste. O sea, Ay, una qué luz. cosas. Ya está. Un accidente automovilístico. Y para culminar con la historia del Capone, nada, se dedicó a vivir en Miami, creo que fue. Sí, estuvo en Florida, sí, por ahí. murió en Miami. Ajá, Él en primero una estuvo mansión. él estuvo en su mansión, luego estaba en un centro y tal, no sé qué. Y lo último que dijo así antes de cuando Dijo, ya "Chao". estaba en el club, dijo fue, say hello to my little friend. Nancy y tal. El podcast.